Hola, hola a todos. En el marco del operativo Retorno, tengo el placer y el gusto también, que son actividades que uno hace por gusto, de compartirles la investigación de este libro que he dado en llamar Antoine de Saint-Exupéry, Los lazos del Principito, que salió en 2020, que lleva la bandera argentina, y que son las huellas de Saint-Exupéry documentadas por nuestro país cuando fue director de la Aeroposta Argentina, desde el 12 de octubre de 1929 hasta el 31 de enero de 1931. Un lujo que la Argentina se dio. Paso a compartirles un PowerPoint para irles mostrando los documentos que tenemos y que están contenidos en este libro que hoy se deshoja para compartirles un poco de lo que expreso en uno de sus señaladores o frases. Solo los infantes son la auténtica humanidad. En ellos solo habita la nobleza de espíritu a la cual los adultos de mayores regresamos en un eterno retorno por el espiral de las estaciones azules de la vida. Quien les habla, María Claudia Armesto. Comenzamos con un homenaje y un recuento de los pasos del Principito por la República Argentina. Espero les guste. Nos vemos al final. Bueno, en esta obra lo que hago es una cronología de las huellas en Argentina con una colección de fotos, cartas inéditas de la autora a su madre desde Buenos Aires a León. Es una investigación histórica, literaria y filosófica que comienza en el año 2000, pero se plasma en papel desde el 2003 hasta el 2021. El año pasado pude sacar este libro que les comentaba, es una investigación sobre Saint-Exupéry y las huellas que éste ha dejado en la República Argentina. El prólogo de este libro lo ha realizado la licenciada Marina Golé, secretaria y directora de Cultura del municipio de Maipú, provincia de Buenos Aires, República Argentina, muy cerca de Ostende, allí donde Saint-Exupéry supo visitar el viejo Hotel Ostende del partido de Pinamar, provincia de Buenos Aires, y que hoy tenemos un espacio de memoria en la habitación 51 en su honor. La dedicatoria a todas aquellas personas que consideran al Principito una obra cumbre que guía su existencia. Hoy vamos tras los pasos de su padre, que se inspiró notablemente en los paisajes externos en tanto geografía y en los paisajes internos en tanto costumbres y cultura de nuestro país. Dedico esta investigación a todo aquel ser humano que busque ser más humano y convertirse en jardinero de hombres en la tierra de los valores. Con profunda y activa confianza en cada semilla y roble que palpita la vida, le dedico a usted este documento que hace la historia del humanista francés en la República Argentina. ¿Quién les habla? Los agradecimientos a todos los lazos que acompañaron y continúan en este recorrido de la ruta exuperiana, apoyando las trazas, las huellas del autor del Principito, que escribiera Vuelo Nocturno en nuestro país y que sus recuerdos también los llevan a tierra de los hombres. A la familia de Saint-Exupéry por su valiosa amistad, por la generosidad y por la sensibilidad humana que siguen manteniendo. Bueno, les paso a mostrar. Ahí estoy en el departamento de la Galería Güemes, en el escritorio de Saint-Exupéry,
atrevidamente en el escritorio de Saint-Exupéry. Florida 165, departamento 605, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. En este manuscrito, en un intento de detallar cronológicamente, más o menos, los pasos del director de la compañía aeropostal, la Aeropostale aérea francesa, creada por Pierre-Georges Latecouer y su socio Marcel Willox Lafon, con sede en la ciudad de Buenos Aires, en Reconquista 240, muy cerquita del departamento de la Galería Güemes. Allí comenzó a recapitular la marcha que hizo en el desierto de Tarfaya. El legado humanitario de Saint-Exupéry es mucho más profundo que el dibujo del Principito. Va mucho más allá porque son 14 obras escritas, 14 patentes de inventor, de repuestos de avión, y un legado humanitario que genera una confluencia de paisajes internos y externos en una amalgama que forma un legado humanitario de una filosofía perenne, porque esos valores no tienen fecha de vencimiento, que valen, que tienen valor y no tienen precio, y que son útiles hoy, 76 años después de El Principito, y por qué no también de Ciudadela, donde es un verdadero testamento y testimonio espiritual de este grande que la Argentina tuvo el lujo de cobijar. También hay un intenso legado en Piloto de Guerra, a mi entender la obra preferida, también en Tierra de los Hombres, en Vuelo Nocturno, donde en Tierra de los Hombres, en el capítulo 2, escribe una frase que me gusta leerla. La nobleza de un oficio consiste ante todo, quizá, en unir a los hombres. No hay más que un lujo verdadero, y es el de las relaciones humanas. Más allá del humanismo de enlace que nos ha dejado como legado filosófico y humanitario, lo relevante de este diario de los pasos de Saint-Ex en Argentina es que brinda las fotografías del mismo en diferentes escalas aeropostales y también en lugares de esparcimiento junto a otros aviadores. Vamos entonces a esas huellas. El 12 de octubre de 1929 llega Antoine de Saint-Exupéry a la ciudad de Buenos Aires y se reúne con sus amigos, que son Jean Mermoz y Marcel Reine. En primera instancia se aloja en el bellísimo Hotel Majestic de la ciudad de Buenos Aires. También se alojará en el Hotel Majestic de la misma cadena de hoteles de la ciudad de Mar del Plata. En primera instancia, entonces, se aloja allí en compañía de los pilotos franceses Jean Mermoz y Henri Guillaumet. Luego se dirige a ubicarse y a rentar un departamento que así, el 20 de octubre de 1929, fechada la carta hacia su madre, Marie Fons-Colombé de Saint-Exupéry, le comenta que se ubica en el departamento 605 del piso sexto de la Galería Güemes, Florida 165 de la ciudad de Buenos Aires. Como me gusta llamarlo, el templo. Ese departamento tiene algo de asteroide B612, de un lado tiene luz y del otro lado es totalmente oscuro. Solo necesita un farolero para encender las luces. Allí, de la capital argentina, en esa terraza de hormigón que hasta hoy luce un tanto gris y lúgubre, pero que permite ver las cumbres más bonitas de la República Argentina, esas cúpulas de hormigón que son como cumbres, como montañas pequeñas que se alzan en el centro de la capital federal de la República Argentina. No tiene gracia habitar en Buenos Aires. Es una ciudad lúgubre, gentes tristes, ni un lugar donde pasear. Los arquitectos volcaron su genio en privarla de todas sus perspectivas. Dice Antoine, con una mezcla de melancolía y nostalgia,
y sobre todo de extrañamiento a vivir en la naturaleza. No obstante, a escasos 45 kilómetros de ahí, abrirá paso al contacto con la ecología en la primera escala de la Aeroposta Argentina, el aeródromo de General Pacheco, donde tenemos algunas sorpresas para contarles. El 27 de octubre de 1929, en un vuelo de reconocimiento de la línea norte que varias veces había realizado anteriormente el aviador célebre Paul Bayet hacia Asunción del Paraguay, debido a un pequeño percance, yo no llamaría accidente, su avión, la T-25, debe aterrizar de emergencia en el predio de lo que hoy es el Dolavon, un campo destinado al ejército argentino y muy cerca del castillo de Concordia, del Castillo y Parque San Carlos de Concordia, donde encontrará a dos niñas que hablaban francés, que las llamará las princesitas argentinas, cuyos nombres son Eda y Susan Fuchs-Ballon, y que habitaban en ese castillo de magia y ensueño, el Castillo San Carlos, que luego inspira el texto Oasis, capítulo 5, de Tierra de los Hombres. El 1 de noviembre de 1929 realiza con éxito el vuelo inaugural a la Patagonia, con el fin de abrir la ruta aérea aeropostal de la compañía Latecoer Aeropostale, la línea sur, la Patagonia Argentina. La línea oeste será Mendoza y Chile, en compañía de su gran amigo, el aviador, el valiente aviador, Henry Guillaumet. El 6 de noviembre de 1929, relata que no logra acostumbrarse a vivir en el departamento de la Galería Güemes en Buenos Aires y se siente algo agotado debido a que tiene que recorrer en auto hasta el Talar de Pacheco unos 45 kilómetros, dado que las oficinas generales de la compañía están ubicadas a escasos metros de distancia de su departamento. En los terrenos de la aeroposta de General Pacheco, a esa distancia de 45 kilómetros, relata encontrar el hangar, los obreros aeronáuticos y disfrutar del verde de una casa de campo que tiene un estanque con un molino, donde a veces suelen darse chapuzones con los pilotos y obreros del Aeropostale. En esos terrenos, amantes de domesticar animales, ya sabemos que en la Galería Güemes llevó un cachorro de foca y este estuvo nada más y nada menos que en la bañera de la Galería Güemes y cubierto con, protegido de alguna manera con barras de hielo para que soportara el animal las temperaturas hasta que lo devolvió a un lugar, un hábitat normal para el cachorro de foca. Bueno, en estos terrenos, así como en el caso de el zorrito, el frenec del desierto, que lo hizo en Marruecos, en Tarfaya, la domesticación aquí fue de un chancho jabalí. Eso evoca una anécdota risueña que comparte con Mermoz, pues supuestamente si estaba domesticado el chancho, no lo correría con el fin de atacarlo, y así sucedió en presencia de esos compañeros y obreros del Aeropostal. Conforme al relato, el camino que recorrió es la actual Ruta 197. En esos momentos extrañaba mucho Susan Maurice de Remens y escribe: extraño mi lugar y a mi familia, me siento demasiado lejos de ella y casi no resisto. La corrida por la 197 no fue fácil, porque los talas son los árboles que le dan el nombre al talar, al actual talar, que antes era Aeródromo de General Pacheco. Hoy se llama el Talar, provincia de Buenos Aires. Y el tema es que los talas tienen pinchos, son árboles que tienen pinchos, entonces agarrarse de los talas era hacerse un desastre en las piernas y manos, no podía trepar por ahí. Así que, bueno, hasta que encontró un árbol que calculamos que fue un pino o un eucaliptus por la zona, donde pudo subirse y el chancho desistió, el jabalí, y volvió a su casa, a su tambo. En realidad debe ser la
chancha que había tenido cría hace poco, de acuerdo a los testimonios de algunos tamberos de la zona, que él relata en algunos escritos hacia su familia en Francia. 27 de noviembre de 1929. Viaja a la Patagonia y al volver a Buenos Aires comienza a escuchar los fuertes ruidos de reclamos de obreros frente a la situación económica del país y del mundo, en un contexto de fuerte tensión social y política donde comienza a gestarse el golpe militar del general Félix Uriburu contra el gobierno democrático de Hipólito Yrigoyen. El 10 de diciembre de 1929, le preocupa la noticia del diario Crítica, en la que el presidente Yrigoyen había sufrido un atentado en la puerta de su casa. Esta noticia lo impresionó, pues avisoraba los tiempos que se venían en la Argentina, y él ya sabía de guerras, ya sabía de contextos de la Primera Guerra Mundial, y le esperaba luego la Guerra Civil Española, entre otras, y la Segunda Guerra Mundial. Triste etapa del mundo que Antoine de Saint-Exupéry escribe con su pluma y riega con su sangre como un héroe francés, entregando con su vida el mayor legado que podía dejar en pos de un mundo mejor, que se había convertido en una termitera del espanto, como dicen Ciudadela, o una ciudad robótica. Nos llama a una reflexión, porque hoy no estamos muy lejos de eso, o estamos viviendo, mejor dicho, eso 80 años después. Por eso es menester que renazca un mundo en valores, un alba que permanezca renacer en valores, que tenga muchos de esos mensajeros llamados jardineros de hombres. 6 de enero de 1930, realiza el vuelo inaugural creando la aeroposta de verano en la ciudad balnearia desde la cual estoy hablando, Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, junto a Jean Mermoz y el jefe de correo argentino, por aquellos tiempos correos y telégrafos, el señor Julio Ponce, en un Laté 25 con 77 sacos de correspondencia desde Buenos Aires a Mar del Plata. En el otro avión, Jean Mermoz, llevando en su Laté 28 pasajeros, inauguraron la aeroposta de verano Mar del Plata. Ese día almuerzan en el Hotel Bristol de esta ciudad exquisitas ostras y nombran como encargado de esa ruta al piloto Domingo Yrigoyen. Luego comparten una velada en la zona de Camet junto a la familia de Félix Camet, que fue intendente de esta ciudad, dado que uno de sus hijos, Francisco Camet, había estudiado con Jean Mermoz el secundario en Francia, y ambos amaban el esgrima, deporte que practicaban en la casona del Parque Camet, inaugurada en enero de 1930, mientras Antoine de Saint-Exupéry disfrutaba del parque, lago y también del golf con el padre, es decir, con Félix Camet. Hoy tenemos una calle y la casona la conservamos en Mar del Plata. En el primer vuelo, el avión piloteado por Saint-Exupéry llevó de regreso a Buenos Aires al aeródromo de General Pacheco 121 piezas de correspondencia desde la ciudad feliz, la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina, porque hay una gran cantidad de migrantes franceses, italianos, ingleses, españoles, alemanes y polacos, yugoslavos que también se han asentado en nuestra ciudad. Esos migrantes felices como Otto Kraus, como Otto Trull, desde Mar del Plata, donde tenemos varias correspondencias, y otros señores que vivían en las cercanías del Hotel Nogaró y dentro del hotel, del predio del Majestic de Mar del Plata, se hospedó el piloto del Pájaro de Acero, valientes aviadores que llegaron por estas latitudes a compartir los escritos de las familias del nuevo continente con el viejo continente, de las raíces que los vieron surgir. Ellos vinieron en barcos y se instalaron en nuestras costas, a hacer la América. Bueno, los pilotos franceses vinieron por ellos y comunicaron a nuestras raíces con las raíces anteriores, que son nuestros abuelos y bisabuelos, entre los que me incluyo. Enero de 1930, en uno de sus vuelos hacia Mar del Plata, al regreso descubre una zona encantadora llena de médanos, iba en compañía del aviador Paulet, y decidieron aterrizar en los campos de Felicitas Guerrero,
cerca del hoy partido de Madariaga, más precisamente en el camino de Juancho. Llegaron al único hotel con cúpula que divisaban desde el cielo. Es el viejo Hotel Ostende, hospedándose en la habitación 51, que hoy es espacio de memoria dedicado al aviador. En la investigación realizaba en terreno y por aire, con documentación, la estancia Juancho, más precisamente el lugar donde aterrizaban era el rincón de Juancho. No solo la magia de los médanos y pinares de la zona los cautivó, sino también fue la necesidad de firmar un contrato para remitir la correspondencia postal aérea entre Argentina y Europa, debido a la gran cantidad de migrantes residiendo en la zona. Anteriormente, Mar de Ostende tenía a cargo el correo postal aéreo una empresa británica que no cumplía en tiempo y forma con el servicio, motivo por el cual los dueños del Hotel de Ostende, en aquel entonces los hermanos Pallavicini, hablaron con Saint-Exupéry y contrataron los servicios de la compañía aeropostal de Francia, la Aeropostale. No figuramos en el mapa del recorrido de las escalas aeropostales, pero Mar del Plata y Ostende hicieron historia. 13 de enero de 1930. Relata que Buenos Aires lo agota, que los obreros están construyendo el subterráneo Lacrosse, que ha recorrido varios lugares de Buenos Aires, caminó más de 90 cuadras para despejar su mente y no lo había logrado. Y no se había dado cuenta de ello, tanto que tuvo que volver en colectivo hacia el pequeño departamento, el asteroide o el templo, como me gusta llamarlo. El 15 de enero de 1930. Este es un país extraño. Hay migrantes de diferentes países. Todos buscan trabajo, muchos de ellos en el campo, y como no hay tanto, otros se ocupan como comerciantes y obreros en la ciudad de Buenos Aires. Les comentan cartas íntimas a su madre que está escribiendo un libro. ¿Qué es vuelo nocturno? Escribo ahora un libro sobre el vuelo nocturno, pero en un sentido íntimo es un libro sobre la noche. Esa noche que lo inspiraba, entre el silencio, la melancolía y la dulzura de las melodías de los tangos que escuchaba en el subsuelo de la Galería Güemes. Actual hoy, espacio Astor Piazzolla. Le confiesa que no sabe si este será un buen libro o no, pero que escribe en símbolos con total naturalidad, en sus pequeñas libretas cuadriculadas. Este libro, titulado Vuelo Nocturno, será luego el ganador del Premio Literario Fémina, Premio Fémina, recibido el 4 de diciembre de 1931. El padrino literario de Antoine fue el escritor André Guidé. El mismo fue escrito en medio de su máxima soledad en el departamento de la Galería Güemes. Al volver de cada vuelo, realizaba esas anotaciones. A propósito, en Escritos de Guerra relata: algunos años más tarde descubrí a Jules Verne, a Julio Verne. Yo debía tener alrededor de 10 años. Las Indias Blancas, uno de sus libros menos conocidos y considerado generalmente un tanto aburrido, me parecía a mí pleno de majestad y de misterio. Hoy todavía hablo de él, ya que esta obra estaba llamada a desempeñar un papel importante en mi vida. La acción sucede en galerías subterráneas cavadas a millares de pies debajo de la superficie de la Tierra, allí donde la luz no penetra jamás, algo así como la caverna de Platón. Es totalmente posible que la atmósfera fantástica de este texto, que se grabó en mi memoria, haya estado en el origen de mi libro Vuelo Nocturno, el cual es también una exploración de las tinieblas. Y agregamos, unas tinieblas que son tan parecidas a ese Nietzsche que llevaba bajo el brazo en el desierto y que le hizo tanta compañía. Nietzsche, al cual se refiere cómo me gusta este tipo, en cartas a una amiga inventada, su amiga Rinette de Saussure. 13 de marzo de 1930. Se despierta una mañana soleada y en la cocina, mientras prepara su café, escucha en la radio que un astrónomo de Estados Unidos había descubierto a Plutón. Y sostiene: me pregunto cómo será ese lejano planeta. Escribe en sus borradores de su diario. El 7 de abril de 1930, un día antes que después, 43 años después, viera la luz El Principito. Fíjense dónde teníamos a Saint-Exupéry, en Argentina.
El 7 de abril de 1930, Saint-Exupéry recibió la distinción de Caballero de la Legión de Honor en los salones de la Embajada de Francia en Buenos Aires. 6 de junio de 1930. Concurre asiduamente a la cervecería Múnich. Actualmente es el Museo del Humor y está ubicada en la costanera sur, que hoy llamamos pues Puerto Madero. Le encantaban la cerveza fría, los fiambres y los panchos con bastante mostaza, tanto que era asiduo cliente de un pequeño bar llamado Los Panchos, que existía cerca de una torre en la zona de Buenos Aires a 100 metros de la Galería Güemes, torre que aún hoy existe. De ese bar se conservan los tickets de sus comidas y es asiduo también al Cabaret Tabarís en la calle Corrientes, que disponía de cenas de cocina internacional francesa al fresco de las glorietas. 13 al 16 de junio de 1930. El aviador Henry Guillaumet, en su Potés 25, intentando cruzar la cordillera de los Andes para llevar la correspondencia a Chile, sufre un accidente en su avión y queda en medio de la nieve perdido a su suerte. Antoine de Saint-Exupéry sale en el AT-25 desde General Pacheco para realizar la búsqueda porque en 3 días su amigo y colega no aparecía. La nieve era muy profunda, el frío muy intenso y Noël, la mujer de Guillaumet, ya estaba desesperada. Y también era su amiga. Así que ese matrimonio amigo necesitaba ayuda y allá no dudó en un abrazo fraterno salir a buscar a Henry Guillaumet. Hasta que el 16 de junio un niño campesino llamado Juan García, que luego recibe en 2015 la Legión de Honor de Francia, encuentra a Henry Guillaumet y lo lleva a su casa con sus padres. Allí Saint-Exupéry se queda en Mendoza con él, brindan una pequeña conferencia de prensa y una fotografía. El hecho lo relata en el Hotel Plaza de la ciudad de Mendoza, en plena cordillera de los Andes, República Argentina, en uno de los capítulos más intensos y profundos de su obra Tierra de los Hombres, donde destaca la valentía y la gran amistad que lo une a Henry Guillaumet y a Mermoz, tanto sosteniendo que un Mermoz o un Guillaumet no se encuentran en cualquier lugar. El 12 de julio de 1930 escucha una noticia que lo llena de tristeza. Obreros cayeron al riachuelo que viajaban en un vagón de tranvía. La bruma, según el diario Crítica, no dejó ver bien al conductor de ese tranvía y el puente cedió, estaba levantado para dejar pasar un barco. Todos cayeron al agua del río y fueron pocos los rescatados con vida. Esto conmovió mucho al aviador, quien privilegiaba la defensa de los trabajadores, tanto como los que tenía él a cargo del aeropostal. Es así que la humildad de Saint-Exupéry era bastante intensa y no dudaba en engrasarse las manos con tal de que los aviones salieran y con tal de que llegaran a destino. No todos los aviadores se engrasaban las manos, pero él sí. El título de conde solamente nos enteramos que era conde porque Consuelo empezó a difundir, su esposa, que era la condesa de Saint-Exupéry, entonces bueno, era conde, pero los títulos nobiliarios él los dejaba más para un papel, simplemente para un papel. La nobleza se la llevaba en el espíritu, y así coincido plenamente con Antoine de Saint-Exupéry, si me permiten la acotación. El 30 de julio de 1930 regresa a Uruguay, luego de transportar a unos médicos argentinos que decidieron ir a ver a su equipo de fútbol al campeonato mundial cruzando el río. Tomaron su avión, contrataron para ello los servicios, y el piloto era Saint-Exupéry. Argentina frente a Uruguay jugaba un partido y perdió Argentina 4-2. Imagínense los médicos cómo estaban, motivo por el cual solo un ingeniero volvió con Saint-Exupéry, y los otros quedaron rezongando y quejándose en Uruguay, y regresarían de otro modo. Septiembre de 1930. 4 de septiembre de 1930. La juventud universitaria salió a la calle a los fines de pedir la renuncia del presidente Irigoyen. En ese contexto conoce en la Galería de Arte, mediante la presentación de su amigo Cremiux, a la joven viuda de González Carrillo,
Consuelo Suncín, artista salvadoreña que había venido a Argentina a cobrar dinero de bienes de su fallecido esposo. En ese contexto conoce a la que fuera después su esposa, casándose en Francia en el 22 de abril de 1931. El 6 de septiembre de 1930 sostiene: escuché esta noche que han saqueado e incendiado la casa de Irigoyen. Escribe en sus borradores diarios. Decide subir a la cúpula de la Galería Güemes y fotografiar los sucesos históricos de ese momento en Argentina. El golpe militar del general Uriburu contra el gobierno de Irigoyen, corridas, golpes, muertos en una Buenos Aires enardecida. Ante esta situación decide alquilar una casa sobre la calle Tagle, donde se instaló con Consuelo Suncín, quien ordenaba los papeles de trabajo de Antoine. Era una casa más grande que el pequeño departamento de la Galería Güemes, estaba cerca de la casa de Noel y de Henry Guillaumet. El 11 de septiembre de 1930 es detenido el expresidente Irigoyen, con quien había mantenido Consuelo Suncín una entrevista, dado que Gómez Carrillo era un embajador argentino en Francia. Entonces, ella había tenido que tener una entrevista con el presidente demócrata Irigoyen para acceder más fácilmente al tema sucesorio y el legado de bienes que Gómez Carrillo tenía aquí en la Argentina. Irigoyen es exiliado y de eso va a conocer mucho Saint-Exupéry cuando se va a Estados Unidos, muchos años después, encerrado en la isla Martín García. En ese contexto, en calidad de corresponsal, Antoine de Saint-Exupéry toma las fotografías y relatos y los envía a Francia a través de la compañía aeropostal que lideraba. Por esos tiempos también, para bandos contrarios, estaba Günter Plüschow, el Cóndor de Plata, que también anduvo por la Plaza de Mayo para esa misma fecha, fotografiando y enviando material a Alemania. 15 de septiembre de 1930, salen a dar un paseo con Consuelo Suncín por el jardín japonés y ella disfruta de las pistas de baile animadas de tango, mientras Antoine de Saint-Exupéry con papelitos hace pequeñas avioncitos y los tira al parque. Diciembre de 1930. Lo visita en Buenos Aires y a su pedido su madre, Marie Fons Colombé de Saint-Exupéry, a quien lleva a conocer General Pacheco, y de allí despegan en un vuelo hacia Paraguay, dado que Antoine considera que es mejor lugar para la tranquilidad y paisaje verde de la selva. La hospeda en el Hotel Palace Asunción, que todavía existe y es patrimonio histórico del Paraguay, así llamado ahora, el mejor de aquellos tiempos. Las acuarelas pintadas por su madre con las columnas y piscinas del hotel dan cuenta del lugar donde se inspiró, que Antoine lo eligió como lugar para la estadía de su querida y valiosa madre. Una madre que lo crió formando en la pintura, en el violín, en los cantos gregorianos, en las lecturas, en tanto arte, junto a Madame Tricot, la condesa de Tricot de Lestrange, que son fabulosos para estos 5 infantes en el parque, que son los hermanitos Saint-Exupéry. Pero ese es otro tema, más adelante los relataremos. 31 de enero de 1931, regresa a Francia debido a la situación económico-financiera de la compañía aeropostal, se despide de mecánicos, chapistas y de todos los obreros que desempeñan funciones en el hangar de Pacheco. Parte a su tierra, dejando legado, huellas, y bajo el brazo lleva los borradores que supo escribir en sus noches de desvelo en el departamento de la Galería Güemes, que luego será Vuelo Nocturno, esa obra de la que tanto habla a su madre, en cartas a su madre. Voy lento, voy despacio, pero le aseguro, madre, que será un buen libro. Su amor por la Argentina, cartas y escritos testimoniales. Hay algunos fragmentos de cartas a su madre que esbozan sus vivencias en Argentina.
Qué bello país y cómo es de extraordinaria la cordillera de los Andes. Me encontré a 6.500 metros de altitud en el nacimiento de una tormenta de nieve. Todos los picos lanzaban nieve como volcanes. Me parecía que toda la montaña comenzaba a hervir. Los paisajes desde los picos nevados de la cordillera de los Andes, el desierto patagónico, la pampa húmeda bonaerense, con los campos de Monsalvo, la línea curva de la costa que marca el límite entre el mar y la tierra, y por qué no el cielo con los vientos que azotaron su cabeza tan solo protegida por un gorro de cuero cubierto de corderito, hasta el oasis verde de Concordia, la torre de agua de Montecaseros Corrientes, donde se hospedaba en su ruta aérea hacia Asunción del Paraguay. Todos estos paisajes múltiples de colores y costumbres le hicieron expresar en cartas a su madre: en ninguna otra parte he conocido una mejor raza de hombres que la de los argentinos del sur. No se podría encontrar en otros sitios tanto sentido social, tanto sentido de la solidaridad, ni tampoco tanta serenidad, serenidad de los hombres que se enfrentan con grandes problemas. Vamos a la siguiente. La despedida de Buenos Aires, en cartas y testimonios. Cuando su madre quiso visitarlo, no ahorró palabras para disuadirla. Seguramente conoceré a otras personas aficionadas a la música y los libros que me consolarán un poco del Sahara, y también de Buenos Aires, que es otra especie de desierto. Me gustaría tenerte aquí conmigo, pero temo por ti pensando en Buenos Aires, esta ciudad en la que uno se siente tan prisionero. Piensa que en la Argentina no hay campiña, nada. No se puede salir jamás de la ciudad. Fuera de ella solo hay campos cuadrados, sin árboles, con una barraca en el centro y un molino de metal. Durante cientos de kilómetros en avión no se ve más que eso. Antoine de Saint-Exupéry partió de Buenos Aires el 31 de enero de 1931 para no volver nunca más a esa reina del Plata, que lo había deleitado con sabrosas comidas, el placer del tango y las aventuras amorosas más osadas en la aeropostal y fuera de ella. Años más tarde, una carta a su amigo y piloto Luro Cambaceres refleja en parte aquellos sentimientos propios de lazos sólidos. De alguna manera, parafraseando al Principito, Argentina y su gente también a él lo han domesticado. Argentina lo cautivó a Antoine de Saint-Exupéry. Carta a Luro Cambaceres 3 años después. Acabo de recibir su carta. Me ha conmovido como tantas otras que no he contestado. Y bien, le debo alguna explicación a usted y a mis amigos de la Argentina. Lejano ahora los recuerdos y un poco esfumados y menos amargos, puedo hablar sin dolor. Mi partida de su país y de la aeroposta argentina ha sido para mí muy dura y me ha apenado mucho más de lo que usted podría imaginar. No hay en mi vida período alguno que prefiera al que he vivido entre ustedes. No hay camaradería que me haya parecido más sana que la de ustedes. En la aeroposta, aunque sufríamos fuertes pérdidas de intereses particulares, vivíamos en paz. No sé si he contribuido en algo a que ignorábamos los pequeños dramas humanos y no nos perdiéramos en discusiones estériles, o si ello se ha debido solo a vuestra salud moral y a vuestra pureza de corazón. Pero sé perfectamente que he creído con todas mis fuerzas en usted y que usted nunca me ha decepcionado. Cuántos y cuántos recuerdos del trabajo en común. Los viajes al sur, la construcción de la línea, los vientos de Comodoro, las fatigas, las inquietudes y las alegrías que he compartido con usted. Los vientos de Comodoro. Me encontraba en la Argentina como en mi propio país. Me sentía un poco vuestro, hermano, y pensaba vivir largo tiempo en medio de vuestra juventud tan generosa. He debido dejaros después bruscamente y ello me ha causado profunda pena.
Me ha tocado en suerte volver a una compañía mal dispuesta, ahogada entre las intrigas de una política confusa e injusta. He sentido cabalmente que no volvería a encontrar la paz perdida. Y por tal motivo, y por inexplicable que pueda parecerle, he procurado no recordar demasiado. Cuando recibía cartas suyas volvía a ver con toda nitidez los grandes espacios libres del sur, y eso me hacía daño. Al recibir la carta de Artigó, me veía al aclarar con él sobre el terreno de Pacheco, a la hora del correo para Asunción, y eso también hacía más intensa la amargura presente. No solo he experimentado una especie de imposibilidad absoluta para contestar, sino que todavía era para mí doloroso abrir los sobres y volver a mis recuerdos. Si un hombre ama sin esperanza a una mujer hermosa, debe, para vivir en paz, romper sus retratos. Es un poco lo que yo he hecho. Le refiero a usted todo esto porque los años no han pasado en vano y yo ya no experimento, cuando sueño en todas esas cosas, sino una amable melancolía. Olvido poco a poco las tristes horas de la partida y solo recuerdo las muy bellas que pasé con ustedes, y soy feliz al poder por fin escribirle y agradecerle todo lo que la Argentina me ha dado. Crea, mi querido Luro, que mi amistad fue y persiste muy profunda. Crea también que sería muy feliz teniendo de vez en cuando noticias suyas, y que contestaría siempre. Antoine de Saint-Exupéry, 5 de Rue de Chanelleis, París, entregada por el aviador Selvetti, por la familia del aviador Selvetti, que también fue parte de Aeroposta Argentina como documento patrimonio histórico del legado superiano para la Galería Güemes, proyecto Estrechando Lazos, Sembrando Valores, que coordinó. A modo de cierre y de apertura, hoy, en 2021, a 78 años de la publicación de su primera edición en inglés de Le Petit Prince en Estados Unidos en 1943, para 3 años más tarde publicarse en francés, hace ya 75 años su legado en las obras completas no pierde vigencia, porque habla de valores universales, promueve el cultivo de la especie, de la esencia y del espíritu en una vuelta determinada de la adultez a la niñez. Ese espíritu cargado como navío de valores que consagra en aquel desafío de su obra póstuma Ciudadela, te construiré en el corazón de los hombres, pues después de todo, tal como señala en carta al general X, y carta piérdalos, el 29 de julio de 1944, 2 días antes de desaparecer en el mar, señala su máximo deseo: ser jardinero de hombres. Estoy bajo el peligro de la guerra, sostiene Antoine, y más desnudo y más despojado no podría estar, absolutamente puro. Y desde las alturas que sobrevuelo me pregunto, ¿en qué consiste el verdadero patriotismo? Y me digo, en pasearse solo en un avión, en aceptar la muerte, no como soldado, sino como el humilde jardinero que he soñado ser, y en enseñar a leer a los niños, porque solo ellos son la Francia verdadera. A lo anterior, desde lo personal, yo, María Claudia Ernesto, agregaría, para distinguir del pensamiento de Antoine, porque puedo estar equivocada. Solo los infantes son la auténtica humanidad. En ellos solo abriga la nobleza de espíritu y un sigil donde todo está por escribirse. La infancia es una tierra fértil donde los valores se siembran y los adultos podemos esperar los mejores frutos en acciones, tal como aquel sabio que siembra paltas, aunque jamás disfrutará de su sabor. Sabemos como jardineros de hombres y mensajeros valores que su retorno depende de nuestras palabras y acciones a cada paso que damos. Todo mensajero en valores es un educador de buenas costumbres, hoy porque sabe que hay un mañana. Por eso, hoy estamos construyendo el operativo retorno
de Antoine de Saint-Exupéry y del Principito. Mantener vivo el legado del aviador no es tarea fácil, pero créanme que es altamente gratificante. Un lujo humano que la Argentina abrigó. Un retorno a esa pureza y nobleza que solo la infancia atesora. Somos de la infancia, la patria es la infancia, exclama en su obra Piloto de Guerra, como añoranza de esa tierra de los valores fértiles a la que busca retornar. Su postura filosófica considera la necesidad de encontrar sentido a la vida en la obra diaria que hacemos. Por ello en Ciudadela expresa, tú eres tus actos. Es decir, las personas se conocen más por sus actos que por sus palabras. Un aviador, escritor y héroe francés de la talla de Antoine de Saint-Exupéry es un ciudadano ilustre que la Argentina tuvo el lujo de tener entre sus hijos inmigrantes, que hoy la Argentina tiene el deber y derecho de reconocerlo como tal por su trabajo aeronáutico y porque brindó el espacio y condiciones, convivencias y geografía que inspiran la obra más leída después de la Biblia, El Principito, traducida a más de 367 idiomas, dialectos y lenguas de pueblos originarios del mundo. Aquí, en Argentina, la mayor colección de obras del Principito en diversos idiomas se encuentra en la Villa Victoria Ocampo de la ciudad de Mar del Plata. También tenemos una gran colección privada en Mar del Sur, partido de General Alvarado, provincia de Buenos Aires. Y también tenemos una colección en Colonia San José, en un centro cultural ligado a la cultura francesa. Allí se encuentran las obras en diversos dialectos o lenguas amerindias. Argentina no se desentendió jamás de Saint-Exupéry. El mundo no debe desentenderse de Saint-Exupéry. Hoy más que nunca necesitamos de su legado para hacer de él algo que sean acciones concretas. Por eso el proyecto educativo que llevamos hace casi 6 años adelante, con 321 escuelas. No cabe duda que ha dejado legado, huellas y lazos con aviadores y otras personalidades de la cultura argentina como María Rosa Olivier, vinculándose a círculos de jóvenes de vanguardia, idealistas y con profundo sentido de lo humano y de la filantropía, esos seres humanos tan necesarios por estos tiempos. Antoine de Saint-Exupéry, en su pasaje por Argentina, no solo se perfeccionó como piloto y desempeñó un rol fundamental como director de la Compañía Aeropostal de Francia, liderada por Pierre-Georges Latecoère, explorando nuevas rutas aéreas para conectar nuestros pueblos, América del Sur con Europa, sino que a fuego lento fue forjando el espíritu de un filósofo de enlace. De allí El Principito y sus lazos. De aquí, en esta obra, la subtitulo Los lazos del Principito. Un poema que me permito realizar en su legado y en su homenaje. Lo titulo Manuscrito desde la tierra de los valores. Todo itinerario esencial parte del centro de tu ser. En el camino, así como te pierdes, te encuentras. Todo encuentro con uno mismo implica pisar firme los peldaños de la espiral hacia el centro del ser. Todo centro del ser es tesoro en constante crecimiento en cuyo interior es como una rosa que se abre como laberinto hasta llegar al yo soy. Yo soy aquel que existe, porque antes y después hubo y hay el nosotros somos. María Claudia Armesto, Mar del Plata, Argentina, enero de 2021, dedicado a todos los lazos exuperianos y a aquellos que todavía no conocen su legado, que se sigan sumando, porque realmente vale la pena el esfuerzo de la lectura de sus obras. El deleite es grande, pero no pasa por pasiones, pasa por fervores.
Los fervores permiten compartir, las pasiones compiten, y nosotros estamos para compartir, porque creemos y profesamos los valores con todo el costo que a veces eso suele incurrir. Antoine de Saint-Exupéry, sus obras y su legado así lo ameritan y lo merecen. Vamos a la colección de obras fotográficas de Antoine de Saint-Exupéry en la República Argentina. Una ilustración de sus huellas tituló a este acápite: Foto en el Aeródromo General Pacheco, provincia de Buenos Aires. El clic lo hizo Henry Guillaumet en junio de 1930. Y Antoine mandó firmada esta foto a Marie Fons Colombet, su madre, allí en Francia, como un recuerdo de estas tierras del sur, de estas tierras bonaerenses que lo veían erigirse como el director de la compañía aeropostal, siendo para él un orgullo y también para su familia, como así lo expresa en las cartas íntimas a su madre y de su madre hacia él. Saint-Exupéry, en terrenos de la aeroposta del Talar, conoce a unos tamberos de la zona, que hoy es la zona de los Polvorines, del partido de Malvinas Argentinas ante General Sarmiento. Esos campos de tamberos criaban gallinitas, cerdos, y también tenían chancho jabalí. La madre de ese chancho seguramente ha sido la que lo ha corrido por la ruta 197, en la anécdota que referencia a Montejano, que referencia a quien les escribe en Correos Humanitarios el legado de Saint-Exupéry, obra que generosamente François Daguet, el sobrino, ahijado y presidente de la Fundación Antoine de Saint-Exupéry, obsequió su prólogo y constituye mi padrino literario en esto. Así que, bueno, gracias a él les presentamos primicia, la foto famosa de Antoine de Saint-Exupéry agachadito, con una hoja de ruta en su mano, un plan de vuelo seguramente, y otro señor abrazando al chanchito jabalí, que es un cachorrito de chanchito jabalí, al pie de las ruedas de un laté. De al fondo está el hangar de la 197 y Marcos Sastre, que todavía se conserva, y al lado hay otro señor de la aeroposta vestido de traje y otro señor de pie que es un piloto de la aeroposta. El que está agachadito con el gorro de piloto, sonriendo, con la típica nariz repingada, pica la luna, su apodo por su bella nariz es Antoine de Saint-Exupéry, el conde que se esconde en el título de nobleza, porque la lleva en su espíritu y en sus acciones. Vean, si no, la mano extendida hacia el hocico del chanchito jabalí y el jabalí dándole un beso en su mano. Al jabalí también lo domesticó, y esto fue en los campos de tambos cercanos a Marcos Sastre y la 197, el Talar, antiguo aeródromo de General Pacheco, provincia de Buenos Aires, la primera escala de la aeroposta argentina. Así que tenemos esta foto en nuestro patrimonio histórico del legado exuperiano. Proyecto Estrechando Lazos, Sembrando Valores. Vuelo inaugural hacia la Patagonia en la fotografía junto a Luro Cambaceres, su querido amigo Luro, como así lo llama, ULED, Auge, Antonio Rivadulia, Archivo, San Antonio Este, Río Negro. En el hotel americano, San Antonio Este, Antoine de Saint-Exupéry, apoyado cerca de la puerta. La foto es del 3 de noviembre de 1929, un día después del aterrizaje del viaje inaugural en la línea Patagonia, línea sur, Archivo San Antonio Oeste, Río Negro. En Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, Argentina, con Luro Cambaceres,
en la superior y con Henry y Jaumet en la foto inferior. Foto en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, 31 de marzo de 1930, junto a uno de los socios de Pierre-Georges Latecoeur, Bullitt Lafont y Almandos Almonacid. En Puerto San Julián, provincia de Santa Cruz. Aquí Antoine de Saint-Exupéry con su característico saco de cuero. Antoine de Saint-Exupéry en Puerto San Julián, provincia de Santa Cruz, con el copiloto con portafolios, el agente de la aerolínea de Puerto San Julián, don Julio Alois, de traje y sombrero junto a los vecinos del pueblo de San Julián. Archivo Julio Lorenzao, Alois, Jubertich. Todos los archivos de la gente de la Patagonia Argentina que fue colaborando a armar esta historia que hoy compartimos para todos y que tenemos como legado. Y tenemos la obligación de compartirla con un documento en forma virtual, de modo que llegue a todos, porque la historia, si no se comparte, no se sigue haciendo historia, no sigue viva. No nos sirve de nada tener en una biblioteca o en archivos personales, virtuales o en papel, la historia, porque los que vienen atrás, nuestros sucesores, como de un gran árbol de la vida, las raíces fueron estos pioneros. Nosotros seremos el tronco o alguna rama, y el follaje y los frutos tienen que ser nuestros sucesores. Entonces ellos tienen que tener el material histórico para continuar con el legado. El legado tiene que tener vida ante todo, no importa quién lo lleve adelante, lo que importa es que el legado siga vivo. Foto en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Allí lo vemos a Antoine de Saint-Exupéry, acompañado con personal de la Aeroposta Argentina y autoridades pertinentes en la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Allí se acopiaba la correspondencia en una famosa Casa Azul, que se le llama, pero en realidad se hospedaba en un hotel. Ese no era el hospedaje de Saint-Exupéry. Esa era una especie de barraca que por cercanía a las vías del ferrocarril, como al primer tiempo se transportaban los sacos de correspondencia desde Buenos Aires en ferrocarril a Bahía Blanca, esa Casa Azul hacía de continente de esa correspondencia por favores que hacían los propietarios de la casa, pero no porque se hospedara en la casa de color azul que hoy Bahía Blanca conserva. Se hospedaba en un hotel de Bahía Blanca. Río Gallegos, 31 de marzo de 1930. Esta es una foto de el archivo de Oscar, del historiador Oscar Rimondi. Aterrizando en los suelos patagónicos, también foto con archivos de Oscar, derechos de Oscar Rimondi. Allí lo vemos a Antoine de Saint-Exupéry con el gorrito de aviador. Antoine de Saint-Exupéry en Río Gallegos, 1930, con pobladores patagónicos, también Oscar Rimondi. Antoine de Saint-Exupéry junto a la señora, a Madame Fuch-Ballon, madre de las princesitas argentinas Eda y Susan Fuch, ahí lo vemos a Antoine, en 1930, en el predio del Castillo San Carlos, Concordia, Entre Ríos. La foto corresponde al archivo de Elsa Pico, Aparicio de Pico, que vivió en Concordia y se dedicó a reconstruir la historia del pasaje de Saint-Exupéry, así como Amanda Mayor hizo el único monumento que la Argentina tiene al Principito en el Castillo San Carlos. Allí vemos el playón de ingreso al Castillo San Carlos, cerca de las escalinatas, por las piedras que se pueden reconocer, y el barandal del Castillo San Carlos. En sus manos tiene un cachorrito, un pichoncito de hurón, un huroncito. Consuelo Suncín de Saint-Exupéry en la zona de Palermo, Buenos Aires, Argentina, jugando con Tonio un poco en una plaza frente a un hotel. Esta pareja se conoció en Buenos Aires en agosto de 1930 y le pidió casamiento arriba del laté
25 volando sobre el Río de la Plata, según contó Consuelo Asunción. Él en sus cartas jamás referenció esa historia. Las noches se terminaban seguido en Tabarís y en Armenonville, y la hora del aperitivo, el lugar preferido era Richmond Bar, un elegante salón de té en la calle Florida. En esta foto se ven todos. De izquierda a derecha ya está Joseph Kessel, el periodista Paul Bringuier, Jean Mermoz, Antoine de Saint-Exupéry y Consuelo Asunción, con quien meses más tarde se casaría en Francia. Allí está Antoine, donde marco el mouse. Aquí está Consuelo, él es Jean Mermoz. Y el resto de la comitiva, tomando unos tragos. En la mano de Consuelo también hay una copa, junto al que fuera luego su esposo, Antoine de Saint-Exupéry. Consuelo Asunción y Antoine de Saint-Exupéry en Buenos Aires, 1930. Saint-Exupéry con el matrimonio Guillaumet en un parque de diversiones en la ciudad de Buenos Aires en 1930, haciendo monerías los tres. Un matrimonio que quiso mucho Antoine de Saint-Exupéry, lo contuvo, como él también contuvo este matrimonio con el accidente de los Andes de Henry Guillaumet y el rescate de ese gran amigo y valioso pionero del aeropostale y de la aviación francesa, que con valentía cruzaba los Andes en las peores condiciones y con aviones sin instrumentos. Ese fue Henry Guillaumet. Saint-Exupéry con Guillaumet al llegar a Mendoza en la puerta del Hotel Plaza en 1930. La propiedad de la foto es de la Fundación Antoine de Saint-Exupéry. Se sacó esta foto para los diarios de Mendoza, provincia de la Cordillera Argentina, cuando el niño Juan García, como les comentaba antes, encontró a Henry Guillaumet y luego avisó a Saint-Exupéry. La familia de Juan García ayudó a Henry Guillaumet y a Saint-Exupéry en tan mal trance, dando abrigo, alimento y reposo al aviador francés hasta que se recuperara y pudiera volver en el avión de Saint-Exupéry a la ciudad de Buenos Aires. Acá vemos el carnet de conductor número 1730, otorgado en Las Conchas, Tigre, provincia de Buenos Aires, el 18 de marzo de 1930, muy cerquita de el hangar del aeródromo de General Pacheco. Dice Antoine de Saint-Exupéry, francés, 29 años, soltero, General Pacheco. La firma, 18 de marzo de 1930, y el número de carnet de conductor en su duplicado es 1730. Acá vemos la foto de la Legión de Honor entregada el 7 de abril de 1930 a Antoine de Saint-Exupéry en la sede de la Embajada de Francia en Buenos Aires. Acá Antoine de Saint-Exupéry, otro trabajador de Aeroposta Argentina en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, en la Aeroposta de verano, tomando plan de vuelo y bolso con piezas de correspondencia. Antoine de Saint-Exupéry de frente con sombrero en la ciudad de Buenos Aires, cerca de la oficina del Aeropostal, departamento de la Galería Güemes. Este que vemos ahí es Antoine de Saint-Exupéry, y esto lo descubrió una periodista que vino de Bolivia a hacer un trabajo de investigación para su tesis de periodista, y entre las fotos de la Galería Güemes, buscando en archivos de la ciudad de Buenos Aires, encontró esta foto, y bueno, cotejándola, es Antoine de Saint-Exupéry, con el mismo sombrerito con el que viajaba a Concordia. Ese sombrero le cuenta a su madre que había comprado un sombrero por poco dinero acá en Buenos Aires y que era el único que tenía. Así que por eso enfatizamos tanto en el sombrero, no por el sombrero de la boa, el principito y demás.
Vista aérea de la Plaza del Congreso, mayo 1930, y es una fotografía tomada por Antoine de Saint-Exupéry desde su avión. Colección de cartas de Saint-Exupéry desde Argentina hacia su madre, que están en esta obra, Cartas a su madre, en Francia, créditos Archivos de Francia, Familia Saint-Exupéry Daguerre, Fundación Antoine de Saint-Exupéry y Galería Güemes. Más cartas desde Buenos Aires, fechada en octubre, más cartas donde le indica la dirección de la Galería Güemes, donde se hospeda, y el departamento. Más cartas, una reseña nuevamente de la Galería Güemes relacionando las cartas, aquí otra vez menciona la dirección, otras cartas de Buenos Aires, aquí le envía otra carta desde el departamento de la Galería Güemes, calle Florida, departamento 605, Buenos Aires, firma Antoine, el sello Galería Güemes, y el archivo es el archivo 8, número 153, la pieza AP1. Un boleto de viaje de pasajero de Aeroposta Argentina, octubre de 1930, que es el 31 de octubre de 1929, perdón, el número 301, y es Comodoro Rivadavia, de Comodoro Rivadavia, regresa a Trelew, y a favor de Armando Bulliet, octubre 30, 1929. Ahí vemos, y estas letritas pequeñas, filiformes, son cruzadas la letra y la firma de Antoine de Saint-Exupéry. La historia de esos escritos en vuelo de Saint-Exupéry, Bulliet, El pasajero. Estos papelitos se los pasaba Saint-Exupéry al pasajero que llevaba en ese vuelo. Bueno, vamos a contar la historia. Los escritos de Saint-Exupéry como piloto de avión de pasajeros al ingeniero Armando Bulliet el 31 de octubre de 1929, pues el mencionado, por su actividad laboral en Puerto Madryn, fue el primer pasajero en el vuelo inaugural de Aeroposta Argentina, cubriendo el trayecto Comodoro Rivadavia-Trelew. En una entrevista del año 1966 que diera Bulliet para el diario La Nación de Buenos Aires, comentó sus vivencias de aquel memorable acontecimiento, diciendo así: fui, en efecto, el primer pasajero de Aeroposta Argentina en el primer vuelo realizado el 31 de octubre de 1929, y puedo decir que fui el primero porque fui el único pasajero de ese vuelo del que fue piloto el director técnico de la empresa Antoine de Saint-Exupéry, famoso en las vías del aire y las letras. Conforme al archivo del diario La Nación de 1965, la nueva provincia, gentileza de Armando Bulliet, hijo, los escritos revelan el intento del aviador de tranquilizar al pasajero ante las sacudidas del avión por el viento patagónico, mientras le solicita que le alcance los sanguchitos que lleva para ir comiendo en el viaje, pues claramente va con su cabeza fuera del avión y no puede tomarlos. Es una nota simpática del encanto del francés en pleno vuelo, que la Argentina rescata en esos lugares tan inhóspitos como son la Patagonia Argentina. Cuando hablamos de una acuarela en su nombre, ¿qué significa domesticar? Algo bastante olvidado. Significa crear lazos. El Principito, capítulo 21. El cultivo de la amistad no es otra cosa que el entramado de lazos que vamos tejiendo en la vida. Es por ello que me permito llamarle a la vida misma como un gran tapiz, donde todos somos hilos y nudos del mismo sigil, sobre el cual siempre hay más por escribir y obrar. Este es un pensamiento mío, de María Claudia Armesto. No sé si coincidiría Antoine de Saint-Exupéry, pero es lo que puedo lograr y lo que puedo pensar luego de estudiar más de 21 años sus obras. Cartas y escritos que sobre este mismo escritorio, hace muchos años atrás, ha delineado más que por él nosotros. Si algo ha cultivado el aviador francés y héroe francés, y escritor, y inventor de repuestos de avión con 14 patentes registradas en Estados Unidos, eso es la alteridad, la capacidad de empatía, de humanismo, de humildad, y la reverencia
ante el nosotros, dejando de lado el yo y los egocentrismos banales. Desde su escritorio, reescribiendo la historia con el proyecto educativo Estrechando Lazos, Sembrando Valores, es una foto de su escritorio en la Galería Güemes, departamento 605, sexto piso, Florida 605, que pude tomar, pero llevándole El Principito en su versión más pequeñita del año 2000 a su escritorio, cuando Antoine hubiera cumplido 100 años. El Principito estuvo en Argentina, y aquí escribió otra obra célebre, en ese escritorio, Vuelo Nocturno. Cuando el final es el inicio, todo vuelve a empezar desde otro lugar. Les comparto la acuarela número 9 de mi libro Alba, en tanto renacer en valores, del 2019. Todo comienza de nuevo en este operativo retorno del Principito y de los valores de Antoine de Saint-Exupéry, dejando huellas en la acuarela y siguiendo la estrella. La obra hoy continúa. El proyecto educativo Estrechando Lazos, Sembrando Valores tiene rincones históricos en los diferentes aeroclubes de la línea norte, sur y centro-oeste. Murales hechos por docentes y alumnos de escuelas participantes. Cartas humanitarias al día de hoy, un total de 8.868 cartas desde el 9 de diciembre de 2017 al 21 de julio de 2021. La ecología, con reparto de semillas de diferentes especies, cipreses, robles, liquidámbar, tomates, cherry, albahaca, tilos y araucarias. La ecología hecha en papel plantable que voló por diferentes lugares de Argentina, llegando a cultivar en el mundo. 321 escuelas de 12 países, unimos 3 continentes, aviones, cartas, correo y educación en valores, basándonos en los valores del Principito. La bibliografía y archivos bibliográficos: Archivo General de la Nación Argentina, Archivo Histórico de la Provincia de Santa Cruz, Archivo Histórico de la Provincia de Chubut, Archivo Personal de la Familia Fuch Balón y Galería Güemes, Archivos Latecuer 2007-2021, Archivo Sucesión de Consuelo Suncín de Saint-Exupéry, Archivo Personal de Julio Lorenzo Alois Giubecci, Archivo Personal de Oscar Rimondi, Archivo Personal de Elsa Aparicio de Pico, Concordia Entre Ríos, Archivo Personal de quien les habla, Ernesto María Claudia 2017, El Principito y sus lazos, una interpretación psicológica, Mar del Plata, Editorial Martín. Ernesto María Claudia 2019, Correos Humanitarios, El legado de Saint-Exupéry, Mar del Plata, Editorial Martín. La misma autora, Alba, Buenos Aires, Editorial de los Cuatro Vientos. De mi puño y letra, Escritos en Escalas, Mar del Plata, Editorial Martín. También de producto de mi investigación, Carta desde la Abadía, Buenos Aires, Editorial de la Flor, extracto de la investigación de la tesis doctoral en filosofía, de quien les habla, Saint-Exupéry, 1995, Escritos de Guerra, 1939-1944, prefacio de Raymond Aron, París, Editorial Gallimard, y la Fundación Antoine de Saint-Exupéry para la Juventud, cartas a su madre desde Buenos Aires y fotografías de Antoine de Saint-Exupéry bajo sus derechos de autor y sucesorios. Bibliografía: el proyecto Estrechando Lazos, Sembrando Valores, de Saint-Exupéry, Ciudadela, Tierra de los Hombres, Carnets, Escritos de Guerra, Un Sentido a la Vida, Piloto de Guerra, Cartas a una Amiga Inventada, Carta al General X, Obras completas, 5 infantes en el Parque, Simón de Saint-Exupéry, hermana del aviador, María Madeleine de Saint-Exupéry, Les Amis de Vichy, París, les escriben, gracias a la colaboración de Janet desde Brasil, Janet Cortés, que ha permitido acceder al único archivo de los amigos de Vichy que existe, y bueno, comenzar a traducir ese libro aquí en Mar del Plata. Saint-Exupéry 2019, Saint-Exupéry en la Guerra de España, Saint-Exupéry 2018, España ensangrentada, Paso Guerra, y Saint-Exupéry, Un Sentido a la Vida, textos inéditos recopilados y presentados por Claude Reynal, París, Editorial Gallimard.
algunos de los libros escritos al respecto, desde mi puño y letra, estaría faltando el que les comentaba recién, que es este que estamos relatando en el PowerPoint, Antoine de Saint-Exupéry en la Argentina, Los lazos del Principito. En el canal de YouTube lo podrán encontrar, como la historia del paso de Antoine de Saint-Exupéry por Mar del Plata, que también está grabada, las huellas de Saint-Exupéry en Argentina, el proyecto Estrechando Lazos, Sembrando Valores, basados en las obras del autor, con principal énfasis en El Principito y en Ciudadela. Las formas de contacto, el grupo de Facebook, El Principito y sus lazos. El contacto es mi email, mariaarmesto@yahoo.com.ar, celular más 54 9223 42 65698. La historia no tiene valor si no se comparte. Muchas gracias por ser parte y por pertenecer. Muchas gracias también por escuchar y ser parte. ¿Quién les habla? María Claudia Armesto, con una foto de un pequeño homenaje cerca de Riou, la isla que lo vio desaparecer a Antoine de Saint-Exupéry. El aviador, el escritor y el héroe francés que la Argentina tuvo el lujo de acunar y abrigar. Muchísimas gracias por pertenecer y por escucharme.